es mi tesis fílmica del CUEC, se llama La música silenciada y es un cortometraje documental sobre las pioneras ignoradas del rock and roll en México. Tomo dos casos, Gloria Ríos, quien trajo el ritmo a México, y Yolanda Espinosa, que es la primera baterista del ritmo. Esta historia está basada en una investigación de la tesis de mi hermana. Ella estudia historia, o más bien estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras, y ella encontró o halló esta historia de estas mujeres, y bueno, de inmediato supimos que esto era un potencial documental. Entonces fue muy padre poder sacar de esa tesis otra tesis. Eso fue lo más bonito que ocurrió. Lo malo es que ella nada más había hecho una investigación teórica y no había hecho una investigación de campo. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer la investigación de campo. Pues fue muy padre saber que de alguna u otra manera había gente que sabía de la existencia de Gloria Ríos, pero que no se le había podido dar como esta reivindicación en cuanto a la historia del rock and roll. Todo el mundo tenía como muy claro que los locos del ritmo eran quienes tenían ese grado de pioneros del rock and roll, cuando no era cierto, ¿no? Años antes, unos 3 años antes, Gloria Ríos había traído el ritmo a México y fue la primera persona que tocó en vivo el ritmo en el país. Entonces, su hija, que siempre estuvo en la plena disposición de hablar de su madre y proporcionarnos todo lo que podía de información acerca de ella, pues fue una gran ayuda, fue una gran aliada. O sea, yo creo que sin Regina Martínez no se hubiera podido hacer nada del documental. Y también de parte de la maestra Yolanda, que ella también tenía un archivo impresionante de aquella época. Yo creo que definitivamente sí fue un asunto de misoginia. Eran los años 50. Tenían toda una concepción cultural de la mujer que poco tenía que ver con Gloria Ríos. Gloria Ríos es un personaje bastante desinhibido, bastante adelantado a su época, podría decir. Es como una mujer del siglo XXI, a mediados del siglo XX. Entonces, definitivamente era un personaje incómodo para mucha gente. Ella inclusive llegó a ser su propia manager, no tenía como intermediarios. Y llegó a representar incluso a músicos y a otros artistas. Entonces supongo que sí, fue un personaje bastante incómodo para mucha gente en su momento. Y eso aunado a que también fue una carrera fugaz, la de Gloria Ríos, tanto como actriz como cantante, que de pronto todo se conjugó para que pasara desapercibida, y finalmente en su retiro en los años 70, pues todo el mundo aprovechara este momento para ya no volver a mencionarla. Y en cuanto al archivo, fue creo que lo más complicado del documental. Creo que los 2 años que se llevó el hacerlo, se vio en gran parte a todos los derechos que había sobre música, sobre imagen, a pesar de que las dos protagonistas conservaron mucho del archivo personal, fotografías, cartas, que tenían un testimonial histórico increíble. Necesitábamos otras cosas, necesitábamos contextualizar. Entonces, gracias, por ejemplo, a la Filmoteca de la UNAM, tuvimos material de archivo para poder contextualizar históricamente a los personajes. Pero había otras cosas como la música que efectivamente no, pues es real. Vivimos en un mundo en donde existen los derechos de autor y no se pueden pasar como por alto. Entonces, esto sí fue una labor pues bastante ardua en buscar en las disqueras y buscar en otras cosas, y eso inclusive nos dio un panorama efectivo de cuál era la valía de esa música para las disqueras. Resulta que ellos ni siquiera los tienen catalogados. No hay una catalogación de lo que tienen. Compraron varias disqueras pequeñas y todo lo demás, muchos consorcios muy reconocidos, pero realmente no les interesa saber qué hay en esas bodegas, solamente tienen ese archivo.
Tengo que reconocer que la virtud de un editor en el documental es crucial, definitivamente. O sea, no puedes conceptualizar per se que tengo la entrevista y ya con eso va a funcionar, sino que necesitas un ojo y un oído entrenado y objetivo, a pesar de todo, para que pueda realmente tener la coherencia y el discurso que quieres dar en pantalla. Y en cuanto al feminismo, yo también tenía mucho ese temor. Desde el principio que leí la investigación, porque justamente estaba muy enfocada a estudios de género, dije, sí, me parece que sí, el feminismo es importante, es un parteaguas inclusive en la cultura mundial, pero es muy peligroso también empezar como a generalizar o empezar a distorsionar discursos o a entorpecer inclusive testimonios en pro de demostrar algún punto específico. Entonces, así como escuché a las protagonistas en cuanto a todo lo que hacían, todo lo que decían, era importante para mí también saber qué tanto había sido cuestiones personales, decisiones personales, lo que les había llevado al anonimato, y qué tanto sí había sido un asunto real de misoginia. Entonces, como todo en la vida, nada es blanco y nada es negro, sino que todo se acumula, todo es como una cuestión de matices, de grises, de todo esto. Me dio justo el testimonio, me dio la razón de que no solamente había sido una cuestión cultural, sino que también ellas habían tomado decisiones en su momento que no habían sido tan acertadas, que también propiciaron que esto pasara, que el anonimato. Creo que el CUEC me enseñó muchísimas cosas y yo creo que ni siquiera fue un asunto de cine. Creo que el cine lo estoy aprendiendo ahorita que ya estoy afuera, y más bien lo que me enseñó el CUEC fue a estar abierta a varias visiones, y eso es un asunto que le tengo que agradecer a todos los profesores que me enseñaron durante mi estancia en el CUEC, que no hay que cerrarse solamente un tipo de cine. Casi todos tenemos un cine favorito, puede ser comercial o no comercial, pero el estar atentos a absorber, a ver, a diseccionar otro tipo de cine es lo que enriqueció realmente mi formación. Y creo que eso casi ninguna escuela de cine lo puede ofrecer. Entonces creo que hay un antes y un después, por supuesto. México, Distrito Federal. Ni la sorpresiva devaluación del 54 ni el terrible sismo del 57 han podido frenar el ajetreado ritmo de la emblemática Ciudad de México, que con sus 3 millones de habitantes se mantiene como el bastión de modernidad y progreso del país, según el presidente de la República. La vida en la ciudad está llena de comodidades y con los ultramodernos electrodomésticos, las reinas del hogar simplifican sus labores para poder sintonizar la apasionante telenovela Senda Prohibida. Los jefes de familia pueden ver la última pelea del ratón Macías, los toros y el fútbol. Ernesto Uruchurtu, regente de la ciudad, ha impuesto severas reglas para rescatarla de la creciente inmoralidad que ha contagiado a los más jóvenes. Con la llegada del rebeldismo sin causa desde Estados Unidos, los chicos han comenzado a salir de las aulas para tocar al ritmo del enloquecido rock and roll. En 19
1957, el grupo pionero Los Locos del Ritmo graba el primer LP con covers y temas originales de rock cantados en español. Le siguen grupos como Los Rebeldes del Rock, Los Black Jeans y Los Teen Tops, de donde emerge Enrique Guzmán, la promesa del rock and roll. Conquistan la radio, escenarios, televisión y señoritas por igual. El ritmo se ha convertido en un territorio absolutamente masculino, que ninguna chica se ha atrevido a desafiar. Rock and rolleras, pues no había rock and rolleras. Los primeros grupos femeninos que salieron a la circulación, pues fueron, por ejemplo, las Chicks. Creo que fue el primer grupo que tocaban y cantaban. Luego hubo un grupo que se llamó las Marillettes. Hubo algún dueto como las hermanas Jiménez, pero eran cantantes nada más. Y las hermanas Navarro, que cantaban boleros y se quisieron volver rock and rolleras. Las Marillettes, que también grabaron algún tema de rock and roll. Pero realmente grupos así de que tocaran rock and roll femeninos no los hubo, ¿no? Hubo algunos cantantes como Gloria Ríos, cantantes de jazz, muy reconocidos en el mundo del jazz, que al ver que empezaba el rock and roll aquí a hervir con todos nosotros, grabaron rock and roll. El disco que más les sonó fue Rock Around the Clock, cuando interviene cantando rock and roll y se pone de moda un pasito que era así, un pasito clásico del rock and roll, pero no, nunca tuve oportunidad. Esta es la historia oficial del rock and roll. Este documental habla de la historia olvidada, esa en donde no solo existen las mujeres, sino que son las pioneras. Sirenas al Ataque estuvo llena de pasión porque siempre fue como darle lugar a quien lugar merece. Y tratar de rescatar estas historias que parecían olvidadas, parecían así como guardadas en la gaveta. Y el mayor descubrimiento pues fue darme cuenta que ellas ocupan un lugar importante en la historia del rock en México. Es la historia de estas sirenas locuaces, atrevidas, irreverentes, que se metieron en las aguas masculinas del rock. En México, el primer grito de rock and roll lo dio una mujer. Toca el turno a la inquietante reina del rock and roll, la encantadora Gloria Ríos. Al sentirme en la luna no me puedo controlar, es por eso que no quiero a la tierra regresar. Es igual sinceramente que andar bailando rock and roll. Nacida en Agua Dulce, Texas, un 17 de diciembre de 1928. Una mujer mexicoamericana, amante del baile y crecida en el West Side de San Antonio, fue la pionera del rock and roll en México. Su legado ha sido casi borrado por completo. Sus contemporáneos rara vez la mencionan. ¿Quién es la mujer que algún día llevó el título de la inquietante reina del rock and roll? Después de los 14 años, conoce a la Chata Noluesca y le invita a bailar a su compañía de baile en el Teatro Zaragoza. Y de ahí posteriormente se van a giras a Nueva York, se van a Houston, a Nueva Orleans. Conoce a Pedro Infante en Nueva York y fue Pedro el que la invitó a México a participar en sus películas. Ella se lo creyó, por supuesto. Going to Mexico City. On a 13th of September, I took the train Águila Azteca to Mexico City. I was 16 years, with only 50 pesos to my name. The year was 1943. I never thought I would live in Mexico till 1970. Llega a México y bueno, pues ahí ya empieza su verdadera carrera artística. Hablaba Spanglish, el caló de aquí, de San Antonio, Pachuco. Por supuesto que se iba a topar con gente que se llegó a burlar de ella, pero gracias a esas personas es que ella se forzó y se obligó a sí misma a educarse y a perfeccionar el español.
Ella empezó cantando como boleros, ¿no? Nuevamente vendrás hacia mí, fue su primera canción, y en unas películas baila hasta rumba, ¿no? Sale de rumbera. Conoce a mi papá a los 17 años, hacen pareja, duró 3 años nada más. Mi mamá decide seguir su carrera, mi papá un poquito celoso, la quería apartar ya del ambiente artístico. En la era de los tríos y el cha-cha-cha, Gloria Ríos se planteó la idea de traer el ritmo del rock and roll a México, con versiones al español y arreglos propios. Así, sonó por primera vez en la radio mexicana El Relojito, cover de Rock Around the Clock de Bill Haley, el lunes 31 de octubre de 1955, de la mano de su conjunto, Las Estrellas del Ritmo. Lo hizo con los mejores músicos de México, como fue Mario Patrón, como fue Tomás Rodríguez, Cuco Valtierra, Enrique Almanza, el Jeep, y Leo Acosta. Y la nombraron la reina del rock and roll y la pionera del rock and roll. Pero la primera persona que graba rock and roll, covers y canciones originales como La Mecedora de Mario Patrón fue Gloria Ríos con sus Estrellas del Ritmo. Y eso la pone en un lugar muy especial porque es la madre del rock and roll en México, aunque muchos no la quieren ver. Yo quiero rock, yo quiero roll, 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 quiero rock, roll, rock and roll. Yo quiero rock, yo quiero roll, yo quiero rock, yo quiero roll, quiero rock, quiero roll, yo quiero rock, yo quiero roll, yo quiero rock, yo quiero roll, quiero rock, roll, rock y roll. No, perfecto, muy bonito. Gracias. Muchas gracias. Felicidades, maestra. Yolanda Espinosa ha sido maestra por 35 años. Sus alumnos no saben que ella es considerada la primera baterista del rock and roll en México. En 1958, en el Conservatorio Nacional de Música, se formaron las Mary Jets, la primera alineación de rock and roll formada solo por mujeres. Entonces, una vez nos hicieron una invitación a la XCW para ir a cantar con el programa de la orquesta de Agustín Lara. Pues al salir por los corredores nos sorprendió, yo sobre todo en especial, ver a muchos jóvenes. Me impresionó por los colores tan llamativos que traían en sus trajes y la mayoría eran entre 4 o 5 elementos. Y me fascinó porque pues llevaban guitarras eléctricas. Entonces pasa el tiempo y un día María Teresa dice, oye, sí, ¿qué te parece si
o la idea de que formásemos un grupo. Oye, pues sería formidable, pero pues ¿cómo le vamos a hacer? Digo, yo es que a mí me llama la atención de que me voy a los baños, me escondo con mis otras compañeras, de que voy a bailar los últimos ritmos, ¿no? Que el cha-cha-cha, que el mambo y sobre todo el rock and roll, ¿no? Los pasos, y ya ves que pues se enojan, ¿no? Los prefectos, los maestros están llamando la atención, que pues que debemos respetar el conservatorio, que es un templo. Pues te seleccionamos para que seas la baterista del grupo. Pues me quedé callada, me sorprendió porque pues yo toco piano, no toco batería. Y se presenta el que iba a ser nuestro director musical, Cuco Valtierra. A ver, María Teresa, ten la de guitarra, María Luisa, sí, el bajo, María Antonieta, piano, y Judith, sí, aquí está la voz, Yolanda, sí, vamos a ver qué tal las percusiones. Bueno, en el conservatorio, para empezar, pues no estuvieron de acuerdo que yo dejara la carrera. Él me decía, no es tu campo, tú eres muy clásica, tienes muy buena voz, no sé, no te entiendo, Yolanda. Maestro, ya tomé la decisión. Discúlpeme. Recuerdo que así le dije. Y me di la media vuelta. Sí. Estábamos grabando en Colombia, Dulces Tonterías, y salimos a un receso, un descanso. Y ahí se encontraba Enrique Guzmán, los Tin Tops, la Sonora Santanera. Y hicimos una mesa redonda porque decía este señor Jesús Hinojosa, nuestro director artístico de Colombia, ¿no? Decía, bueno, el nombre que tienen, dicen que Quinteto Frenesí, pero no voy de acuerdo porque pues están grabando música de rock. Y en eso se le ocurre preguntar a Enrique, a cada uno. Dice, bueno, a ver, ¿tú cómo te llamas? Pues que María Antonieta, ¿y tú? María Teresa, ¿y tú? María Luisa, ¿y tú? Pues Judith, ¿y tú? Pues Yolanda, yo de todas maneras soy María. Y dice, bueno, casi todas son Marías. Pero dice, el Sonora Santanera se me hace muy ranchero, las Marías, ¿cómo? O Quinteto Frenesí, no se presta. Y entonces dice Enrique Guzmán, dice, bueno, ¿qué les parece? Las Jets. ¿Por qué jet? Pues está de moda el jet, los aviones a propulsión a chorro, las jets. Y entonces, pues no faltó los tiempos, ¿verdad? Pues las maris. Y ya dijo Enrique, las Marillets, las Marillets. Entonces, ver a las Marillets, que fueron pioneras a la par de los Tin Tops, a la par de los Rebeldes del Rock, que así como hubo bandas de chavos tocando instrumentos eléctricos, había unas Marillettes tocando instrumentos eléctricos. La rebeldía y la apertura a otras maneras de concebir el mundo era el estandarte que esgrimía el rock and roll. Esto causó toda clase de reacciones. La Iglesia comenzó a condenar en sus sermones el pecaminoso ritmo. Sin embargo, el naciente Imperio Azcárraga, la decadente industria cinematográfica nacional, grandes firmas discográficas y publicaciones sensacionalistas vieron en ello una mina de oro que con la edulcoración suficiente generaría fortunas. Antes de exhibirse la película Juventud Desenfrenada, hubieron campañas para desprestigiarla y de hecho la vetaron, pero se movieron influencias y se llevó a cabo la inauguración de la película en diciembre. Y todos tenían un poco de miedo, ¿no?, de que la película no fuera a tener tanto éxito por la fecha en que se exhibió. Pero el impacto fue tremendo porque
Se dice que habían líneas y líneas esperando entrar a ver el estreno de esta película. Y fíjate, pues había un desnudo de Aida Araceli, que no fue el primer desnudo en México, pero sí la mujer más joven, puesto que tenía 15 años en ese entonces. Y luego el lanzamiento del rock and roll. Yo pienso que lo que era escandaloso eran los ritmos, los pasos que hacía mi mamá. Todos esos pasos fueron inventados por ella y lo mencionamos. En ese entonces mucha hipocresía y muchos prejuicios y se desquitaron con los jóvenes, ¿no? Con el aparente triunfo del rock and roll, se comenzaron a abrir espacios. En la TV, los programas Max Factor Hollywood, Perfumes Pareira, Entre Mujeres Te Veas. Escenarios como en los teatros Lírico, Blanquita, Ideal y Esperanza Iris. Y en giras nacionales como en las caravanas Corona. A pesar de haber demostrado su capacidad sobre los escenarios, aún pesarían muchos prejuicios sobre las mujeres y su credibilidad dentro del rock and roll seguiría siendo nula. Pues nos hicieron la invitación de grabar un LP. Llegamos a Columbia, grabamos el long play. Se grabaron bastantes melodías, lo que es un play, posiblemente 20 o 25 melodías. Pasó el tiempo y nos mandaron llamar que no iba a salir ese long play y que por qué. Nosotros preguntamos por qué. Y pues es muy sencillo, jovencitas, porque no les van a creer. No van a creer que ustedes son las que están tocando. Por esa sencilla razón, no lo vamos a sacar. La historia del rock continuaría su curso. La ola inglesa traería nuevos aires y con ello una juventud que ya no solo quería que la dejaran vacilar sin ton ni son, sino una identidad y conciencia social, que pondrían en jaque al Estado y la sociedad en los siguientes años. Comenzaba la época del apogeo del rock and roll comercial en el país. Telesistema Mexicano y las disqueras tenían la hegemonía del ritmo. Descubrieron que podían hacer prescindible a todas sus luminarias, encumbrándolas y dejándolas en el olvido. Cuando mi mamá se fue a Europa, bueno, pues estaba todavía el rock and roll en su apogeo y los llevó un empresario. Se van a Europa, pero en Europa los abandonó. Y cuando regresó a México, pues sí empezó a trabajar con ya independientemente de grupos, ¿no? Pero ya iba en decadencia su carrera. Y inteligentemente se retira, silenciosamente, y se regresa a su ciudad, a su país. Salí de México en el 71 sin despedirme absolutamente de nadie. Nada más yo sabía que calladamente me despedía de la farándula,
de los artistas, de mis queridos músicos, my dearest friends, de doctors, lawyers, gobernadores, amigos políticos, cultoras de belleza y los queridos locutores, and least but not least, and wonderful great media, los periodistas. Qué lástima que todo pasa como un cometa. Así pasó mi carrera artística, desde 1943 hasta 1972. Tengo el alma enamorada y feliz de tanto amar. Como antigua muchachita yo me siento desmayar. Al sentirme en tus brazos y probar tu amor, yo fallezco de alegría y pierdo la razón. Como antigua muchachita yo te doy mi corazón. Soy la chica anticuada que quiere amar. Quiero sentir la pasión de tu amor cuando miras a mis ojos y me besas con ardor. Siento calma entre mis manos y mis labios tu sabor. Y parece que lo que es a mi corazón, que me late de alegría y con emoción. Soy la antigua muchachita que de amor se morirá. Con tus dulces palabras yo soy feliz. Dame la vida en suspiros de amor. Tengo el alma enamorada y feliz de tanto amar. Como antigua muchachita yo me siento desmayar. Al sentirme en tus brazos y probar tu amor, yo fallezco de alegría y pierdo la razón. Como antigua muchachita yo te doy mi corazón. Yo trabajo muy contenta, sin parar de sol a sol, porque bailo con pimienta, el sabroso rock and roll. Este ritmo me enloquece y me llena de emoción. See you later, alligator. If you want a crocodile, see you later, alligator. If you want a crocodile, and she's on the way now. Don't you know you cramp my style? Atención, porque es buena y saca fibra.
siento que me vibran manos, pies y corazón. I see you later, alligator. See you later, alligator.